Manteles largos, maestro. Sí, nos visita el maestro Ernesto Gerardo Panes, un académico de la UB en la Facultad de Antropología, un hombre de lucha, un hombre que ha estado siempre en la batalla y es un hombre que le conocemos hace 30 años y le reconocemos muchos dotes y hoy lo invitamos a que nos platique de este evento en la tarde-noche aquí en Jalapa, en el Centro Recreativo, para conmemorar el 26 de septiembre de 1968, cómo vivió ese momento de la represión estatal en el marco del movimiento del 68, maestro. Pues mira, en primer lugar agradecerles a ustedes la invitación aquí, Rafael, a los compañeros Rizo, que ya tienen un buen tiempo de estar en este trabajo junto con su padre, que lo recuerdo muy bien, agradecerles y felicitarlos por su trabajo. Pues mira, yo desde 1966-67 participé en la Juventud Comunista y era miembro del Partido Comunista ya. Entonces nosotros teníamos una organización pues en varias partes de Veracruz, células del Partido y de la Juventud, y era presidente en el 67 de la Prepa Artículo Tercero. Después entré en el 68 a la Facultad de Economía. Entonces empecé a participar como activista, era el secretario general de la CENET, Central Nacional de Estudiantes Democráticos aquí en Veracruz, y miembro del Comité Central de la Juventud Comunista. Es decir, yo no actuaba solo, ni era un trabajo individual, ni le quería hacer al héroe, ¿no? Éramos una organización política ya construida a nivel nacional. Entonces, el día que se dio la represión, el 26 de septiembre, nosotros habíamos estado participando. Yo no era uno de los dirigentes principales, yo era un activista, porque los representantes de cada facultad eran los que habían sido electos. Por economía estaba Rafael Arias Hernández. Yo era miembro del Frente Pro Libertades Democráticas, pero como activista, y formaba parte de la comisión de prensa. De esa manera yo participaba en el movimiento, como cualquier joven, ¿no? Entonces, López Arias amenazó que iba a reprimir. Ya nos habían desalojado, te comentaba hace un rato, de la Facultad de Filosofía y Letras que estaba en Juárez, Antropología. Nos había desalojado Hernández Tello y nos amenazó, golpeó ahí a algunos compañeros y se metieron. Volvimos a tomar la escuela. Para el 26 de septiembre yo estuve ahí en la discusión si salíamos o no. Ganó la posición de que se saliera. Yo estuve hasta unos minutos cuando empezó la represión. Yo traía un policía permanentemente detrás de mí todos los días, desde semanas atrás, incluso meses, ¿no? Porque a nosotros siempre nos vigilaban la policía, a veces discretamente y a veces muy abiertamente. Entonces yo traía un policía detrás de mí durante la manifestación cuando salió. Logré evadirlo, lo perdí ahí por el Mercado Jauregui, me subí a un autobús y entonces entraron a mi domicilio la policía. Mi padre estaba en una silla de ruedas ese día porque le habían amputado una pierna, tenía algunos meses, y lo amenazaron, ¿no? Y entraron a la casa, no, pues que aquí está. Dice, lo vimos allá en la manifestación. Y mi madre dijo, bueno, ¿y por qué no lo agarraron? Pues porque me les pelé, no me pudieron agarrar, ¿no? Entonces, con permiso y hasta luego, ¿no? Entonces, yo me oculté, me fui a México con un compañero que había venido del Comité Central. Allá yo iba a estar el 2 de octubre en Tlatelolco, pero yo perdí el contacto y ya no pude estar. Me regresé y me oculté en una casa. Como teníamos el delito de asonada, motín y todo, pues nos perseguían, ¿no? Entonces yo estuve oculto 3 meses. Cuando llega Murillo Vidal, hace el pronunciamiento de la amnistía, yo me reincorporo, pero ya había perdido el semestre. Luego me vuelven a detener en el 69 y hay un hostigamiento permanente, ¿no? Me siguen vigilando, hay amenazas, y entonces me voy a México y me dicen que la situación se vuelve tensa. Habían caído muchos miembros del Comité Central y nosotros éramos la renovación propiamente del partido, ¿no? Y me voy del país. Entonces, cuando me voy del país, Hernández Tello estaba, a los 2 días que yo estaba en una casa de seguridad, entró la Policía Federal a buscarme. Yo ya no estaba afortunadamente ahí, ¿no? Entonces, a mí no me detuvieron el 26 de septiembre, algunos estuvieron una semana detenidos, pero yo tuve casi 2 años mi casa como cárcel. Es decir,
Todos los días tenía un policía, día y noche, durante más de 2 años. Entonces, pasó 70, 71, en el 70 me detuvieron nuevamente, me llevaron a los servicios especiales, me golpearon. Un policía infiltrado que estaba en la Juventud Comunista me pateó, me tiraron ahí en Bravo, donde está la Facultad de Historia, ahí estuve un tiempo, me llevaron y me amenazaron nuevamente. Incluso él sacó una pistola y me la puso en la cabeza, que me iba a matar. Este tipo había sido infiltrado y gracias a esa infiltración metieron a la cárcel a varios compañeros, pero salió con un odio hacia los comunistas, ¿no? Entonces ellos me anduvieron vigilando durante mucho tiempo y continuó el movimiento, ¿no? Yo reconstruí la juventud y el partido con los compañeros que pude y estuve hasta en 1975, soy dirigente del partido aquí en Veracruz. En el 76 soy candidato a diputado sin registro cuando Valentín Campa. Y bueno, la vigilancia sigue. 72, 73, 74 es la guerra sucia. Yo participé con uno de los grupos que impulsó la lucha armada en México. Yo no participé en acciones armadas, pero fui muy cercano a uno de los grupos de Raúl Ramos Zavala. Raúl Ramos Zavala fue un compañero economista que participó y fue un dirigente. Y también compartí algunas actividades no militares de ningún tipo, pero sí políticas, con un maestro que fue mi maestro en economía y que lo asesinaron aquí en Oluta. Él formó parte de un movimiento que venía de Monterrey, era un economista muy destacado, muy joven, y lo asesinaron allá en un campamento guerrillero en Veracruz. Y eso no se difundió mucho. Maestro, pues así ha sido, ¿no? Sabemos que el 68 es un movimiento que modificó el pensamiento en la sociedad mexicana. Y de aquellos años a ahora, ¿cómo ve la corriente comunista? ¿Qué presencia tiene? ¿Cuál sería el futuro que puede tener en un momento dado quienes tienen este tipo de ideología? Pues yo creo que la crisis del socialismo, yo recorrí casi toda la Unión Soviética, después estuve en Alemania, estuve en Praga poco tiempo después de que intervinieron los tanques soviéticos. Nosotros nos opusimos a la intervención soviética en Checoslovaquia y me pude dar cuenta que efectivamente había una burocracia política que dirigía esos países, que muchas cosas eran positivas. Yo creo que lograron muchos éxitos estos países socialistas, los del socialismo real, pero entraron en una profunda crisis. Yo creo que la renovación que se dio, yo viví, por ejemplo, el periodo del eurocomunismo, conocí a Enrico Berlinguer, que era el secretario del Partido Comunista Italiano, lo conocí aquí en México. Me di cuenta que efectivamente habría que renovar procesos, y nosotros como Partido Comunista éramos muy críticos, no éramos ni prosoviéticos, ni prochinos, ni procubanos, éramos, a partir de una reflexión de la historia de México, queríamos ser independientes. Pero yo creo que con la caída del muro de Berlín, yo estuve en Mongolia y ahí conocí a Gorbachov en los 80, 81, 82, y me di cuenta que la Unión Soviética estaba entrando en un proceso de cambio. Y efectivamente, pues se derrumba el muro. Yo digo que nadie lo previó así tan rápido y abruptamente, pero el camino del socialismo ofreció muchas cosas interesantes: la justicia social, la equidad, la distribución equitativa de la riqueza, el poder basado en las fuerzas de la sociedad, pero al final de cuentas se burocratizó. Y entonces yo creo que ahora estamos a muchas décadas para reflexionar que muchos de los valores del socialismo democrático siguen vigentes. Seguimos luchando por el derecho al trabajo, por el derecho a la salud, por los derechos humanos, por el cuidado del medio ambiente, por la libertad política. ¿A cuántos periodistas han asesinado ahora en México? Es una cantidad. Hay amenazas, hay extorsión, el poder del Estado reprime, limita la difusión de las ideas. Entonces estamos viviendo procesos muy complejos. No podemos decir que no avanzamos. Tenemos libertad política, hay nuevos partidos, hay pluralidad, que era por lo que luchábamos. Vean los ciclos: 58, 59, huelga ferrocarrilera; 68, movimiento estudiantil popular; 88, la lucha de Cuauhtémoc, en la que yo participé también, Frente Democrático Nacional; en 98,
pues es el avance de una nueva reforma, y bueno, en el 2000 llega un nuevo partido al gobierno, ¿no? Y nosotros pues como que vamos en décadas, pero la lucha, yo digo que esa es la historia de la humanidad. La humanidad sigue recorriendo procesos contradictorios, y bueno, el ser humano lleva en sí, en la cultura, en la sociedad, en la historia, procesos de lucha permanente, ¿no? Es una lucha por el poder, lucha por espacios, lucha por intereses, lucha por beneficios económicos, lucha de las ideas contra otras ideas. Yo digo que nosotros nos tenemos que aceptar que la lucha del hombre es una lucha permanente, no como una escalerita de que estamos primero en un escalón de subdesarrollo y luego desarrollo. Es más complejo el asunto, pero indudablemente que el mundo hoy con la globalidad está encontrando algunas alternativas nuevas que vienen tanto de la historia del liberalismo como de la historia de los socialistas, ¿no? Es decir, yo nunca fui dogmático en el sentido de encerrarme de que una sola idea, un solo pensamiento tenía la razón, ¿no? Quizá en un momento dado fuimos radicales, pero estábamos abiertos a las grandes contribuciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi caso yo tengo amigos en diferentes organismos políticos con los cuales he convivido, y me he dado cuenta que no hay una razón absoluta, ¿no? Sino que la historia se forma precisamente con la lucha de la diversidad. Y bueno, indudablemente que hay que condenar el autoritarismo, la represión, los sistemas militares, las dictaduras, la falta de libertad política y libertad ciudadana. Y seguimos en la lucha por la construcción de la ciudadanía, ¿no? Porque es un estado de conciencia y porque el hombre sea libre realmente, ¿no? En el sentido tanto social como intelectual y como políticamente, ¿no? Maestro, mencionó usted un personaje contemporáneo que viene de alguna manera a unificar a todas las corrientes socialistas, comunistas e inclusive revolucionarias, podríamos decir. Del nacionalismo revolucionario. Que es Cuauhtémoc Cárdenas. Surge el PRD y se congrega ahí mucha gente que viene con estos pensamientos. De momento él deja de actuar, ¿no? Pero hoy nuevamente está en la palestra. ¿Cómo ve lo que está haciendo y el camino que ha tomado este partido? Bueno, yo quiero mencionar aquí un poco respecto a cómo surgió este proceso. Cuauhtémoc y Porfirio Muñoz Ledo eran miembros del PRI, cuando la sucesión presidencial en el periodo se da antes del 88, la disputa por la presidencia. Porfirio era uno de los presidenciables y Cuauhtémoc también. Entonces se decide en favor de Salinas, ¿no? Ese grupo que se dividía entre tecnócratas y políticos, ¿no? Ya arribaban con una fuerza muy importante. Entonces se forma la corriente democrática. Yo un año antes de la candidatura de Cuauhtémoc escribí casi un año en el diario de Jalapa un artículo donde yo decía que el candidato que debería de unificar a todas las fuerzas democráticas de este país era Cuauhtémoc. Pero yo era miembro del PMS, por ese hecho casi me expulsan. Sí. Me marginaron, porque decían, ¿cómo apoyar a un priista? Que eso no es posible. Y estaba Eberto Castillo, que él quería la candidatura y a como dio lugar salió con el de los encuerados, con César del Ángel, e irrumpieron en la Convención Nacional Electoral y sale electo él como candidato a la presidencia. Cuando que yo y muchos pensábamos que el candidato debió de haber sido apoyado desde el principio, el PMS debió de haber apoyado a Cuauhtémoc. Yo era el candidato natural para ser diputado federal por Jalapa, en la candidatura. Ramírez. Pero me eliminó el PMS de la lista, pusieron a una candidata que era una buena persona, doña Lala, pero no tenía la fuerza política. A mí me ofrecieron la candidatura por Jalapa, el PAN, el PPS, el partido, el PST, la Corriente Democrática. Yo no acepté en el 88 ser candidato por Jalapa. Y a mí me lo ofrecieron. Porque muchos decían que yo quería ser diputado a toda cosa y yo les demostré que a mí lo que me interesaba era la unidad de las fuerzas. ¿Qué pasó con Cuauhtémoc? Cuauhtémoc
irrumpe, y el 88 yo nunca había vivido manifestaciones como la del 88, la volví a vivir en la primera manifestación magisterial, que fueron más de 30,000 personas, allá fueron 50,000, ¿no? En Jalapa, nunca yo había vivido eso. Sí. Entonces, esta irrupción de muchos sectores, incluso de grupos de esperanzas, y son jóvenes que se radicalizan y que hacen algunos desmanes, pero yo digo que también hay provocación, ¿no? Indudablemente que no es posible cambiar a la sociedad haciendo ese tipo de actos. Yo digo sí, no se que justifica. hay que entenderlos, hay que explicarlos, pero no se justifican, porque el movimiento, no tanto de festejo, sino era una conmemoración, un recuerdo de que hay impunidad en este país, y que los que fueron autores de la masacre y de la represión y de la guerra sucia cuando desaparecieron a muchos compañeros, no pagaron. Y yo digo que ese es un sistema de impunidad contra el que seguimos luchando, ¿no? Y por eso no hay que olvidarlo. Yo no digo, no nos debemos de quedar en el pasado, yo no me quedo en el pasado, de que el pasado fue mejor, no es cierto. Yo creo que la vida sigue, claro, y van y nuevos liderazgos y nueva gente. Y tiene que venir tiempos buenos. Pues digamos buenos, y también, pues ahora, ¿quién se imaginaba que en el país hubiera más de 100,000 muertos en un periodo de 12 años? Sí. Nadie se lo imaginaba. Entonces, en el 68 hubieron 500, según dijeron, hubieron muchos más desaparecidos, ¿no? Que nunca vamos a saber con certeza cuántos fueron. Pero de que las cosas siguen a veces peor en un sentido, mejor en otro, hay una distribución muy injusta de la riqueza. Una minoría que detenta el poder económico y político aliado con los grupos transnacionales. Y eso desestabiliza a los países. Maestro, pobreza. De esto y muchas cosas más va usted a platicar esta tarde. Pues algunas cosas relativas al movimiento, ¿no? Más específico, un poco reflexionar en qué momento estamos, cuál fue la enseñanza del 68, y un poco la biografía personal, porque a veces hay que aclarar. Lo que les dije ahorita yo no lo había dicho públicamente, de lo que pasé y dónde estaba, ¿no? Y cómo lo tenemos la primicia. Sí, ¿a qué horas va a estar, maestro? ¿Y en dónde? A las 6 de la tarde en el centro recreativo, según me dijo Lulio Valenzuela, que es uno de los que organiza esto. Sí, y me invitaron, pues yo acepté, ¿no? Y para reflexionar, no sé si va a estar Prats también. Sí, y Arias. Arias y no me acuerdo quién más, pero van a haber algunos ahí. No, pues va a estar bueno, no hay que perderse. Eugenio, creo que que el magistrado también va a estar. Maestro, no sé si quiere usted agregar algo más pues, esta mañana. No, por pues, supuesto que sé que se quedan muchas cosas en el tintero. Bueno, siempre, y que, ¿no? Además del tiempo en radio. Y tendremos la oportunidad de seguir charlando con él. Sí, cuando ustedes gusten, con todo gusto lo hago. Esta es tu casa. No, gracias, y les agradezco la invitación. No, los agradecidos somos nosotros que tenemos la oportunidad de escucharlo, maestro, y de sentir pues esa energía que tiene usted, ¿no? Porque la transmite, siente uno aquí en la piel cómo va narrando el movimiento y las ideas que en ese momento se tienen, pero además la perspectiva actual en donde pues todos estamos caminando. Claro, y cada quien desde su trinchera pues contribuye, ¿no? Yo creo que ustedes como medios son importantísimos, porque pues es establecer comunicación con la gente, claro, con los ciudadanos, con la población, y ser una fuente de reflexión, ¿no? Porque yo digo que necesitamos reflexionar, hacer muchas cosas, pero también diseñar proyectos. Como dice usted, hay avances. Si estuviéramos en aquellos años ya nos hubieran venido a cerrar. No, lo que le pasó al Imparcial, ¿sí? Que estuve en una mesa redonda, por cierto, con Lessier, con el señor Lessier, que fue un apoyo fundamental, y que le fueron a destrozar su maquinaria y anduvo huyendo, lo metieron a la cárcel, ¿no? Sí. Y lo amenazaron, fue verdad. ¿Por qué? Porque era el periódico que no, bueno, y también sí, el Mundo de Jalapa, el Mundo de Jalapa nos daba chance de muchos ataques, le destruyeron. Papá estuvo ahí, no, yo hablaba con él me invitó a escribir me entrevistaba, platicábamos. Era un hombre que nos abría las puertas. El Tiempo, de Zúñiga, nos abrió las puertas. También, bueno, el Imparcial era fundamental. Yo platiqué también con don León Barradas, que incluso escribí yo en el comentario algunas cosas en algún tiempo. Y bueno, el mismo Froilán, que era el grupo de gente con una visión abierta,
A mí me invitó en los 80, en 79, por ahí así, cuando antes de que llegara a la Diputación me invitó don Rubén y me dijo, usted puede escribir aquí, y efectivamente él me cumplió, nunca me censuraron nada cuando él estuvo. Ya después me empezaron a censurar y ya dejé de participar, ¿no? Pero en el otro México. escribí casi más de 15 años ahí, ¿no? Pero en el 68 el Diario de Jalapa era el vocero del gobierno, ¿no? Y nos 68 atacaban. y 2000. Bueno, pues le agradecemos al maestro, por supuesto, su presencia. Maestro Rafa, no sé También muchas gracias, maestro. No, muchas gracias. Con la Muchas estima de gracias a siempre usted. y sobre todo las Igualmente. enseñanzas que siempre nos has dado. Gracias, y tú también, ¿no? Aprendemos todos de todos. Claro que sí, pero por supuesto que es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Y pues ya hicimos el compromiso con él aquí públicamente al Sí. aire. Vamos a tenerlo nuevamente y vamos a seguir Claro. platicando de muchas cosas más, de ese tema del 68, pero por supuesto de la actualidad que está viviendo nuestro país y nuestro estado. Pues agradecerles, Jorge Vera, está aquí, no crean que se fue, aquí está Jorge Vera, y por supuesto agradeciéndoles que nos hayan sintonizado a esta hora en su programa Proyecto Brújula. No, maestro, pues muchas gracias. No, Vamos a las